exponer su postura. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña como jurado de lujo el doctor Gilmer Segarra Escalante, que ya lo conocen, ha estado con nosotros ya en este semestre, pero también ha trabajado con nosotros en grupos anteriores y en semestres anteriores. Ustedes lo tuvieron como conferencista al principio del semestre. Y les recuerdo que el tema es sobre la sentencia, es la columna vertebral, la sentencia que nos hizo llegar el doctor Gilmer sobre el asunto que se dirimió en la Corte peruana. Independientemente de que esa es la columna vertebral, ustedes pueden añadir otros argumentos y otras visiones de otros países en sus argumentos. Recuerden los criterios que vamos a evaluar. Son 5 criterios que ya también repasamos con ustedes en la clase pasada, solamente aprovechando para que se puedan conectar todos. Son 5 criterios. Recuerden, el primero es el discurso, en donde evaluaremos el desarrollo, dominio del tema, determinación, hilo conductor. También el lenguaje verbal, uso de vocabulario, claridad, uso de la voz, concisión, orden, el uso de la voz, dirección, modulación, potencia, lenguaje gestual y corporal. También veremos las expresiones faciales, ademanes, postura y su proyección personal, es decir, su presencia y seguridad, dominio del escenario y dominio público. Quedamos que abrirán la cámara en cuanto sean nombrados para que puedan mencionar su discurso. No se permite que haya lectura, debe de ser un discurso oral y con esa hilación que da la forma oral. No es necesario que estén parados, pueden hacerlo desde abriendo su cámara y estar enfocados. Les pedimos que traten de enfocar su cámara para que podamos captar también el manejo de sus manos y que no sea solamente la cara, para ver cuál es ese manejo que tienen frente a las cámaras. También recordarles que en cada uno de los criterios son 10 puntos, son un total de 50 puntos, y los grupos que tengan mayor calificación serán los que pasarán a la ronda final, cuya fecha será designada una vez que se señalen las fechas de exámenes finales. Me parece que esos son en términos generales los criterios, y si le parece muy bien, doctor Gilmer, no sé si quiera darles una recomendación puntual final antes de comenzar para que iniciemos. Tenemos el tiempo un poco ajustado, son 9 grupos, y con un tope de 7 minutos más 2 minutos si hay alguna pregunta para que la puedan responder. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días, profesor Hugo Carrasco, Baden. Me siento muy contento de estar en este equipo de trabajo. En principio, mi vocación me orienta siempre de estar con los alumnos. La presencia de ellos me alimenta en lo que corresponde tanto mi entusiasmo de capacitación como de vocación. Estimados alumnos, les felicito vuestra presencia en lo que corresponde como concursantes. Consecuencia de ello, va a conocer las flaquezas y debilidades en lo que corresponde al uso del sistema oral para los efectos de una defensa de una posición. En este caso, tenemos sobre la eutanasia. Entiendo que un grupo estará a favor y el otro en contra de la eutanasia. Ustedes han revisado no solamente aquella sentencia que les he enviado, que creó gran desconcierto en lo que corresponde
acá en el Poder Judicial, porque es la primera vez que vía acción de amparo se declaró fundada favoreciendo a la persona que estaba en una situación de enfermedad a término, de una enfermedad a término. Tiene mucho tema de filosofía. Este es un caso muy antiguo. He asesorado muchas tesis sobre la eutanasia. Una de ellas de un alumno, de una alumna peruana que se recibió en Italia. Y ahí conocí también la posición que se tiene por allá en lo que corresponde a esta institución. Pónganse serenos, tranquilos, en la forma de que ustedes puedan exponer su caso. Háganlo con tranquilidad, hagan uso de su inteligencia. Esa es la primera recomendación que les doy. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gilmer. Vamos a comenzar con Juan Cortés Geraldi. Si puedes abrir tu cámara, Geraldi, por favor. Listo. ¿Ya puedo empezar en cualquier momento? Adelante, empiezan a correr los 5 minutos. Gracias. Si hubiese sido animal, habría recibido un trato acorde con los sentimientos humanos. Me habría rematado porque les habría parecido inhumano. Dejarme en este sentido el resto de mi vida. Ramón Sampedra vivió durante 30 años tetrapléjico y que en enero de 1998 una mano amiga le dio libertad a su vida. Muy buenos días, honorable jurado, público en general. Antes que nada, quiero partir de algunos antecedentes. El 28 de noviembre del 2000, en Holanda, se vota a favor de legalizar la eutanasia voluntaria, proyecto apoyado por el gobierno. Así, Holanda se convierte en el primer país del mundo en legalizar la muerte piadosa. Sin embargo, pese a que la eutanasia se toleró por muchos años, en Holanda aún sigue siendo ilegal, por lo que en teoría, si un médico administra una droga letal, podría ser enjuiciado. Siguiendo el mismo ejemplo de Holanda, en septiembre del 2002, Bélgica legalizó también esta práctica. Esto a partir de los 18 años de edad. Incluso fue más allá que Holanda, al incluir no solo a los pacientes en fase terminal, sino también a quienes padecen insoportable sufrimiento físico y psíquico. En años recientes se ha dicho y escrito, En años recientes se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la eutanasia, en un intento por aclarar esos puntos oscuros de la misma. Al respecto, se han ponderado diversas tendencias que abarcan desde la reclamación de un proyecto ley fundamentado en la ética de la calidad de vida hasta aquellas que defienden el valor de la vida misma como un valor sagrado e intocable, por lo que no se admite bajo ningún concepto su terminación. Ahora bien, vemos que alrededor de la eutanasia han formado viejas formas de pensar, dogmas e ideologías, que en su tiempo podrían ser útiles y valiosas. Sin embargo, actualmente no se adecuan a los hechos, ya que en este nuevo siglo se emergen nuevas ideas, nuevos valores, nuevas tecnologías, nuevos estilos, nuevos modos de comunicación. De la mano se exigen nuevas ideas, analogías, clasificaciones y conceptos, así como nuevas posturas y actitudes. Es por ello que en esta sociedad tiene que estar preparada para enfrentar estos cambios
y no disculparnos alegando que la llegada del futuro fue prematura. Es por ello que nosotras, si bien privilegiamos el respeto al derecho de la vida misma, que está protegida de manera constitucional, también es cierto que el derecho a la disposición de este derecho que es la vida, que no entra en contraversión con las disposiciones jurídicas, también debe ser considerado y respetado. Es por ello que ante una práctica de eutanasia, el médico deberá interpretar de manera correcta dicha intención del paciente para determinar su necesidad o no. Es cuanto. Muy bien, Geraldine. Doctor Gilman, no sé si quiera hacerle alguna pregunta a la alumna Geraldine. Sí, es simplemente una sola pregunta. Nos ha dado a conocer en forma descriptiva lo que corresponde a la eutanasia, especialmente su inicio con una posición de Holanda. Quisiera conocer por parte del alumno cuál es su posición, favorable o en contra de la eutanasia. Claro que sí. A lo largo de todo mi discurso quiero concluir con que estamos a favor de la práctica de la eutanasia, por lo ya vertido en el discurso. ¿Puede sustentar su respuesta con algunos argumentos? Porque si usted por un lado está dando a conocer de que hay el derecho a la vida, entonces ¿hay también el derecho a la muerte? Claro que sí. Pese a que existe el derecho a la vida, también está el derecho a la disposición de la vida misma. Es decir, no se contravierte con alguna disposición jurídica el hecho de disponer de mi propia vida. En esto hay que también considerar la cuestión en la que se encuentra el paciente, es decir, ponernos en el lugar de él para atender la calidad también de la vida misma. Entonces, es por ello que estamos y favorecemos esta postura de la eutanasia o de que se aplique la eutanasia. Eso es todo, profesor Hugo. Muy bien, muchas gracias, Geraldine. Vamos ahora con Mari Carmen Dehesa. Sí, profesor, aquí estoy. Adelante. Buenos días. Es del equipo, perdón, es del equipo 4. Comienza tu tiempo. Gracias. Buenos días, honorable jurado. Me presento, mi nombre es Mari Carmen Dehesa Camacho y el día de hoy expongo ante ustedes el argumento en contra sobre el tema de la eutanasia derivado de la resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, 11º Juzgado Constitucional. Este debería de ser un debate sobre el valor de la vida y no sobre el derecho a la muerte. ¿Por qué? Porque la vida tiene un valor en sí misma. Su vida, la vida de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, mi vida, ese valor objetivo no se lo otorga a la sociedad, no se lo otorgan los jueces, ni siquiera se lo otorga a uno mismo. Es un valor objetivo que informa el ordenamiento jurídico. Es un valor que sustenta el sistema democrático del país, y considerarlo de otra forma tendría unas consecuencias irreparables, porque este tema trata de poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte. La señorita Ana Estrada Ugarte se ampara para configurar el derecho a la muerte en condiciones dignas, en primer lugar, con razones de humanidad, alegando padecer una enfermedad conocida como polimiositis, la cual es una enfermedad incurable, degenerativa, en etapa avanzada, la cual la ha mantenido durante 12 meses en dependencia total. Con esto, la parte agraviada busca la inaplicación del artículo 112 del Código Penal de Lima con la finalidad de poder llevar a cabo el procedimiento de eutanasia. Consideramos incongruente el inaplicar este artículo, dado que se expresa que
que se considera homicidio piadoso el hecho de que sea una enfermedad incurable y se solicita poner fin a los intolerables dolores. Si bien es cierto, la parte agraviada acredita el tener una enfermedad incurable, como ya lo mencionamos, que es la polimiositis, pero por otro lado no acredita el tener una enfermedad que genere intolerables dolores, ya que solamente se menciona el deterioro progresivo de capacidades motoras. Nos pronunciamos en contra de poner fin a la vida de la persona mediante procedimiento médico, porque en instrumentos jurídicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos se reconoce el derecho a la vida, se reconoce también que estará protegido por la ley. Con base en esto, podemos demostrar que el Estado es el encargado de salvaguardar el derecho a la vida de los ciudadanos. Legalizar la eutanasia es una declaración de derrota médica ante el enfermo, ya que no acabará con las complicaciones ni con las incertidumbres de la vida ni de la muerte, y sobre todo no terminará con las dudas de conciencia de los médicos, de los pacientes y de los familiares. Este procedimiento médico va en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos, por medio del cual se comprometen a cuidar la vida de los pacientes y de los enfermos a toda costa. También se comprometen a respetar el proceso natural de la muerte sin acudir a métodos de acortamiento de la vida como lo es la eutanasia. Es por ello que consideramos que el ordenar al Ministerio de Salud y de Salud respetar la decisión de la señorita Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida mediante el procedimiento técnico de eutanasia, compromete a los médicos con un problema moral, ya que ellos se comprometen con sus pacientes a tener una confianza, a tener un juramento de no provocar la muerte intencionalmente bajo ningún supuesto. Llevar a cabo este procedimiento de eutanasia, de alguna forma, frenaría el proceso de la medicina, llegando a un punto donde los médicos se irían volviendo indiferentes hacia determinadas enfermedades. Ya no habría razones para seguir indagando los mecanismos patogénicos y las posibles soluciones a las enfermedades. También el requerir al Ministerio de Salud y a E-Salud elaborar un plan que especifique los aspectos esenciales y técnicos de la decisión tomada para generar un protocolo de cumplimiento para llevar a cabo la eutanasia, sí establecería diversas obligaciones y facultades para las instituciones, pero asimismo representaría poner en peligro el sistema democrático del país, del Estado peruano. Asimismo, consideramos que el Poder Judicial, si dota de nuevas facultades a las instituciones para poder crear este tipo de planes y protocolos, sí estaría legislando, pero asimismo pone en juego el propio sistema político bajo el cual descansa la Constitución de Perú. Se transgrediría el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los ciudadanos. En conclusión, la autorización de la eutanasia, con consentimiento o sin consentimiento, persigue cambiar la mentalidad de la sociedad, persigue cambiar nuestra cultura de la vida por una cultura de la muerte. Esto perturba los principios constitucionales y valores en los que se sustenta la Constitución peruana. Con esto, la vida del hombre estará sometida a la fuerza del Estado, que será quien determine qué vida es digna de vivir y cuál no. En algunos casos, la concepción estaría sometida a una concepción materialista de existencia. En algunos otros, se estará simplemente a criterios económicos o de utilidad. Y esto generaría la culminación de un plan deshumanizado donde la vida no vale nada. Es por ello que legislar sobre este tema no se le puede llamar progreso. Gracias. Es cuanto. Me parece que tiene apagado su micrófono, profesor. Gracias, Mari Carmen. Cierto. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Gustaría hacer alguna pregunta, doctor Gilmer? Sí. A ver, siguiendo la misma hoja de ruta, el derecho a la vida es irrenunciable. El derecho a la muerte
se puede renunciar o irrenunciar. Igualmente, es necesario legalizar la eutanasia, más aún si el derecho a la vida es un derecho fundamental. ¿Qué dice Mari Carmen? Adelante, Mari Carmen. Nuestro argumento es en contra, dado que la eutanasia pone fin a la vida. Entonces consideramos que legislar sobre este tema estaría terminando con el derecho a la vida. Si bien los pacientes pueden decidir terminar con su vida, pero moralmente estaría mal visto ante la sociedad. Los doctores, los médicos se comprometen a respetar la vida en todo momento y no interrumpir el proceso natural de la muerte. Y en cuanto a la legalización, ¿es necesario que exista una ley que la regule? Por supuesto que es necesario que exista una ley que lo regule, dado que si no se regula, podríamos incurrir en un delito como lo es el que establece el artículo 112 del Código Penal de Lima, Perú, el cual estaría cayendo en el supuesto del homicidio piadoso. Entonces se tendría que autorizar por la autoridad. Si la norma jurídica del Código Penal peruano, que contiene una legalización en lo que corresponde a ciertos casos que puede prosperar la eutanasia, en México también existe. He visto por acá, de acuerdo a la investigación, que en México, la Ciudad de México fue la primera en reconocer a la eutanasia en el 2008, luego Aguascalientes y Michoacán le siguieron al año siguiente. Esto es muy importante, que ustedes, jóvenes, vean cómo es que en vuestro estado algunos están a favorable y otros en contra. ¿Cómo es que el ser humano puede entrar a regular vía legislación algo que está fuera de su manejo? Ese está, yo le podría decir, en el manejo de nuestro Creador. Entramos a tallar en temas ya filosóficos donde la religión católica está totalmente en desacuerdo con la eutanasia. Mari Carmen, me agradaría que fundamentes tu posición en cuanto a las preguntas. Refuerza lo que corresponde a la legalización. ¿Por qué dices que debe legalizarse? Adelante, Mari Carmen. Pues sí, en México existe la voluntad anticipada y pues se tiene que hacer un procedimiento y también tendremos que tomar en consideración los tratados internacionales y los derechos humanos bajo los cuales se rige el principio de progresividad y además el principio pro persona, en el cual pues las autoridades deben de legislar y autorizar ciertas cosas en beneficio de la persona. Entonces, en este caso, si la persona requiere totalmente el aplicar este procedimiento de terminación anticipada de la vida con su consentimiento, pues se consideraría pertinente legislar en esta materia. Perfecto. Nada más, profesor Hugo Carrasco. Muchas gracias, Mari Carmen. Vamos a pasar con el siguiente alumno. En este caso es el lugar de Luis Armando Nieves Muciño. Claro, buenos días. Buenos días, profesor. Hola.
Buenos días, honorable jurado, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. El día de hoy voy a defender la postura a favor de la eutanasia, basándome primeramente en la demanda de amparo mediante la cual Ana Estrada logró que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara al Ministerio de Salud de Lima que respetara la voluntad de Estrada de poner fin a su vida a través de la eutanasia y de no aplicar la normatividad penal en su caso a las personas que le asistieran en este acto voluntario y consciente de no querer vivir más, dadas sus condiciones de vida. Para ello, primero les voy a explicar de manera breve 3 acepciones de la eutanasia, 3 conceptos parecidos pero distintos sobre la eutanasia. Primeramente, en el sentido etimológico, viene del griego eu, thanos. Eutanasia significa eu, buena, thanos, muerte. En este sentido, es una muerte apacible y sin dolores. Como segundo concepto de la eutanasia les traigo un concepto legal universal que se entiende por aquella acción u omisión encaminada a dar muerte de una manera indolora a los enfermos incurables. Son características esenciales de la eutanasia que tiene que ser provocada por personal sanitario y la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva y liberadora. Y como tercer concepto les traigo el concepto de la RAE, que nos dice textualmente, y en lo personal se me hace un poco crudo, que es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Ania sufría de polimiastosis, una enfermedad degenerativa que inflamaba y debilitaba sus músculos, lo que a sus 42 años la obligaba a pasar en sus mejores días 4 horas sentadas en una silla y lo que restaba del día postrada en una cama, recibiendo respiración artificial debido a que su enfermedad debilitó sus músculos respiratorios, por lo que desde el 2015 pasó medio año en terapia intensiva recibiendo atención médica para poder respirar. En aquella demanda, la Defensoría del Pueblo fundamentó la petición de eutanasia en 5 derechos constitucionales y humanos que me parecen fundamentales: el derecho a la muerte en condiciones dignas, el derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida digna y el derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. Desde mi punto de vista, considero como tal que de no habérsele brindado el amparo de la justicia a la quejosa en este caso, los derechos antes mencionados hubieran sido gravemente violados. Es por lo tanto que procedo a exponer mi postura a favor de la eutanasia. Como primer argumento y el más poderoso, es permitir al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y desgastantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía. Estos dolores que la ponen en esta situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad, y lo que se busca es atender a necesidades de proteger a la persona como humano. Bueno, tanto mi equipo y yo consideramos que una persona pueda decidir de forma responsable cuándo poner fin a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permitan llevar una vida digna. Como ya se ha mencionado, en México tenemos una ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, la cual contempla que una persona mayor de edad, sin importar su estado de salud, pueda disponer del mismo, o sea, de su estado de salud, en un futuro, siendo el caso en el que llegara a caer en una enfermedad terminal mediante la omisión de la aplicación de cuidados paliativos para así llegar a una muerte digna. Y digo digna entre comillas porque considero que una muerte digna es una muerte sin dolor, y no con esto quiero decir que nos apliquen una inyección letal encontrándonos en un estado terminal, pues no somos animales. Pero pues otra de nuestras posturas también va encaminada en cuanto a los avances de la ciencia médica, al menos aquí en nuestro país, no son lo suficientes en los casos en donde la enfermedad ya va muy avanzada, muy desarrollada, o por ejemplo en el caso de un accidente en donde la persona en cuestión no pueda valerse por sí misma del incidente hacia el futuro. Lo mejor es dejarlos ir por su propia paz y sobre todo dignidad. De esta manera es como surge la necesidad de legalizar la eutanasia a efecto de aprobar el ejercicio de una muerte digna bajo condiciones estrictas que impidan su abuso. No se busca legalizar la eutanasia con la idea de que cualquier persona con síntomas de depresión o autoestima baja decida quitarse la vida. Ese no es el caso. El caso aquí es concreto.
y va enfocado a dar una muerte digna a personas que se encuentran en situaciones inhumanas y que los llevaron a perder tanto su autonomía física como en otras ocasiones también mental. Por otro lado, tenemos la visión cerrada de muchos médicos, pues ellos consideran que su principal función es la de salvar vidas, pero yo considero que la principal función de un médico es dar la mejor calidad de vida en cuanto a salud a cada persona que atiende, incluyendo dentro de esa frase de mejor calidad de vida, la frase muerte digna. Todos tenemos derecho a ella. El Código Penal Federal considera delitos a quien preste ayuda a otra persona a cometer un suicidio y lo sanciona hasta con 5 años de prisión. Con estos precedentes es natural que aquí en México no haya ningún ordenamiento que siquiera abunde el tema de la eutanasia. Pero desde mi punto de vista, aquí no se le está brindando ayuda a otra persona a cometer suicidio, pues el suicidio es privarse de la vida por una infinidad de causas, de una hasta 1000. Pero cuando una persona ha perdido su autonomía física o mental y se encuentra en un estado inhumano, asistirle en una muerte digna, ya sea por acción u omisión, no considero que sea algo constitutivo de un delito. Para finalizar, bueno, quiero recitar un pequeño poema que encontré por ahí y que lo encuentro muy ad hoc a esto, que dice: escribo, tengo muchas ganas de vivir, pero mi cuerpo no quiere, no me escucha, lo muevo, no se mueve, lo toco, no se percata, le hablo, no se inmuta, le imploro, no responde, me ha abandonado, como quisiera poder caminar por donde antaño. Deseo acercarme a mi muerte. Eutanasia proviene del griego. Significa buena muerte. Significa decir adiós motu propio. La indignidad no debe aplastarme. Decir adiós antes de que mi ser carezca de cuerpo. Adiós antes de mañana. De Arnoldo Krauss. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Armando. Doctor Gilmer, ¿alguna pregunta? Sí. Si tenemos en cuenta el dolor y la muerte forman parte de la vida humana, o por el contrario, ¿son obstáculos para ella? No los considero como obstáculos, forman parte de la vida misma, pero considero que sobre esos obstáculos prevalece la autonomía física y mental de una persona. ¿Debería entonces todo hombre renunciar a huir del dolor en general y del dolor de la agonía en particular? No en general, pero sí en particular. Y como lo estamos viendo en este caso, en particular cuando el cuerpo ya no da para más, considero que lo mejor es ya no asistir a la persona. Obviamente, por eso tenemos la voluntad anticipada, pero si una persona, por ejemplo, ya no tiene autonomía mental, intelectual, no podemos dejar que siga sufriendo. Desde mi punto de vista, sería inhumano dejar que siga sufriendo. Entonces, en lo particular, sí. Ante vuestra respuesta, voy a formularle una pregunta que la considero la respuesta enteramente personal, pero va a servir para los efectos de la calificación. Imaginémonos a Jesucristo, que está crucificado. Casi prácticamente 24 horas ha sufrido. Él está pidiendo que lo lleve, le está pidiendo a su padre que lo lleve. Y un soldado romano con una lanza le atraviesa el corazón. ¿Existe ahí eutanasia? De alguna manera, si él está pidiéndole en el ámbito religioso a su padre que ya lo lleve con él y alguien le hace el favor
de acortar su sufrimiento, existe ahí la eutanasia. Gracias. Gracias, Hugo, profesor Hugo. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Luis Armando. Vamos ahora con Brenda Quicaba Morales. Sí, profesor, aquí estoy. Adelante, Brenda. Ok. Buen día, profesor, honorable jurado, compañeros. Ok. Mientras no tenga el poder de mi libertad, seguiré viviendo presa de un cuerpo que se está deteriorando cada minuto y que me atará a mi cama conectada a las 24 horas al respirador. Ese infierno será eterno y repito, mi mente estará completamente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir. Este es un fragmento escrito por la señora Ana Estrada, una paciente diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad incurable, degenerativa y que deteriora progresivamente sus capacidades motoras y la ha mantenido en un estado de dependencia alta en los últimos 12 meses. ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista objetivo, este es simplemente la parte final de una vida, siendo un evento inevitable y sí, parte de la misma. Como tal, su definición y sus límites no son del todo precisos porque al intentar interpretarla, intervienen cuestiones culturales, religiosos, de pensamiento, en relación a la ubicación geográfica y, claro, a la época del tiempo. La culminación de una vida en ocasiones es el resultado del envejecimiento y deterioro progresivo y orgánico y funcional, que lamentablemente en muchos casos es el resultado del daño producido por una infinidad de enfermedades agudas o crónicas, y que gracias al avance científico y tecnológico, en el mejor de los casos, ayuda a que se mejore. Sin embargo, en el peor de ellos, lo único que se logra es modificar la forma y el tiempo de morir, que en algunas ocasiones esto significa sufrir aún más. No es nueva la idea de que la muerte representa una especie de alivio para una vida condenada a horribles sufrimientos. Este encuentra su primer antecedente en la cultura griega, esto poéticamente expresado en el mito de Centauro Quirón. Después de este primer acercamiento, tenemos a Holanda, el primer país en despenalizar la eutanasia desde el año 1984. En una primera etapa, ellos muestran respeto por la autonomía del paciente que se considera una condición justificante para acabar con su coma, ya que cuando se hacen las señales de la salud que se consideran y tener ir en contra de su voluntad, quitando toda importancia al hecho de poder morir con dignidad. La religión y la moral como tal no aprueban el suicidio, pero morir dignamente no habla del suicidio, ya que es diferente no resistir a la muerte que suicidarse. De la misma forma, es muy distinto entre permitir morir y causar la muerte. Sin embargo, resulta casi impotente que el morir no sea parte de nuestra libertad, porque de forma inevitable y eventual cada uno de nosotros muere. En este sentido, una forma de percibir las distintas etapas emocionales observadas por una psiquiatra, y la cito, Kubler-Ross, en aquellos pacientes casi moribundos, resulta desesperanzador la forma en la que atraviesan la etapa de ira, negociación y aislamiento, para después pasar a una especie de pacto o negociación hasta llegar a la depresión y finalmente una aceptación. De acuerdo con esto, en muchas de las ocasiones no siempre es fácil para los pacientes llegar a una actitud interior que signifique aceptar por lo que están pasando y que de alguna forma les permita morir en paz. Si bien es un procedimiento que actualmente no se encuentra regulado por el Estado de Perú, pero continúa siendo un tema que genera mucha polémica entre la moral y el hecho de poder decidir cuándo termina con nuestra vida. Lamentablemente mientras continuamos debatiendo, muchas personas viven día a día una agonía y sufrimiento. No obstante, estas no son las únicas que pasan por este largo trayecto hacia la muerte. Los efectos colaterales escalan peldaños hasta llegar a la familia, pues para ellos también supone un desgaste físico y emocional el lidiar con todas estas afectaciones antes, durante y después. Es por ello que a pesar de que exista la posibilidad de rechazar el tratamiento, situación que para el derecho peruano se equipara con la figura de la eutanasia, este aún genera polémica, pues lo único que se logra es que al paciente se le prolongue su sufrimiento al no tener una muerte pronta y asistida. A resumidas cuentas, el Estado peruano prevé a la vida como un bien jurídico supremo, pero la base del argumento que retoma la Corte va dirigido al derecho fundamental e inminente que se encuentra contemplado en el artículo 2º, fracción primera, que letra dice:
Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida. Pero este resulta irónico, ya que se encuentra condicionado, pues que la misma ley constitucional en el artículo 140 contempla una pena de muerte como una opción, contradiciendo su supuesta protección y respeto por la vida y la dignidad. Esto incluso va en contra de la propia voluntad de la persona, imponiendo el derecho fundamental a la vida, restringiendo la libertad de la persona a decidir en uso de su plena autonomía en ejercicio de su libre desarrollo de su personalidad, el derecho a no seguir recibiendo tratos inhumanos. Si el fin supremo de la sociedad y el Estado es la dignidad debería de contemplarse en su generalidad, contemplando así una muerte digna. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Brenda. Doctor Gilmer, ¿alguna pregunta? A ver, señorita Brenda, de la lectura de su exposición, me permito formularle la siguiente pregunta. Claro. ¿La eutanasia es o no un problema médico? En este sentido, la eutanasia viene siendo hacer una solución para aquellos que se encuentran no en estado de enfermedad terminal, sino en un proceso de enfermedad en el cual ya no les permite vivir de vida digna. Y sí, en efecto, es un problema médico, pero no para el sector salud, sino para la sociedad y la moral, porque a pesar de que la muerte es parte de la vida, parece que aún no podemos entender que el morir es parte de ella. A veces intentamos prolongar o hacer que la llegada de esta sea aún más tardía, pero lamentablemente el prolongarla no significa que el morir sea parte de esta dignidad o parte de esta libertad. Debería de ser una de las libertades que como humanos deberíamos de tener acceso. Lamentablemente aquí intervienen terceras personas y lamentablemente en la mayoría de los casos pues también es la familia, pero debería de ser una opción propia. Ante lo expuesto, ¿por qué la eutanasia muchas veces se vuelve contra el médico que la practica? Porque como bien lo mencioné, para muchas personas la eutanasia significa matar a una persona y realmente no es eso. La eutanasia significa asistir a una persona en un periodo en el cual ésta ya no se siente físicamente apta para seguir con todo este proceso. Entonces creo que la eutanasia últimamente ha sido catalogada como un matar a una persona, cuando eso no es así. Esto es asistir a una persona. Pero todo va en relación, claro, a que pues la religión, bueno, interviene pues muchísimo en nuestro pensamiento también como sociedad. El hecho de que creamos que Dios es el único creador y que posiblemente después de esta vida terrenal tengamos otra vida después. La posibilidad de culminar con esta vida es un ser supremo. Entonces, pues intervienen muchísimos factores. Gracias, profesor Hugo. Eso es todo. Gracias, doctor Gilmer. Gracias, Brenda. Ahora es el turno de Carlos Cepeda Guadarrama. La eutanasia va en contra de la medicina. La eutanasia busca eliminar al enfermo. Buenos días, oficial jurado, maestros y compañeros. El día de hoy les hablaré del por qué estoy en contra de la aplicación de la eutanasia. La eutanasia es una forma de poner fin a la vida de un paciente a través de un procedimiento técnico que llevan a cabo los doctores. La eutanasia debe ser entendida como aquella acción de un médico de suministrar de manera directa, oral o intravenosa un fármaco destinado a poner fin a su vida. En realidad, la eutanasia es un tipo de homicidio. La eutanasia
no va a quitar el sufrimiento. Pensemos que siempre la muerte va a ser dolorosa, incluso cuando es programada. Ese dolor puede ser visible, pero las demás, otras ocasiones, solo serán internas. Este caso de Ana Estrada nos lo deja claro. Con la eutanasia, el Estado ya no podrá intervenir en los cuidados paliativos de las políticas públicas con que la gente hoy en día sufre. Señoras y señores, la eutanasia es una de las respuestas que ustedes quieren dar bajo el término de compasión con las personas. Este es un debate sobre la vida, sobre el derecho a la muerte, una muerte digna que todos ustedes nos quieren decir. Pero la vida tiene un valor a sí mismo, su vida, la mía, la de ustedes. La vida tiene un valor objetivo y ese valor no se lo otorgan ustedes. Ustedes se amparan para tener un derecho a morir dignamente. En primer lugar, entrando en razones, hemos leído en esa sentencia de la señora Ana Estrada que tienen una compasión sobre ella. Por supuesto, en ningún momento vamos a coincidir, ya que esas soluciones no son las correctas. ¿Por qué si ustedes quieren optar por las razones de un dolor y las asumimos? Si ustedes alegan las razones de sufrimiento, si ustedes fueran razones de humanidad, hubieran traído ante este debate una ley de cuidados a los pacientes en estado crítico, en estado delicado, para todas aquellas personas que puedan morir con todos los cuidados médicos posibles y los consuelos humanos posibles. Ahora bien, ustedes apelan a la dignidad de la persona e introducen un peligroso concepto, la eutanasia, para decidir qué es vida digna, para hacer qué es una vida vivida y cuál no lo es. Según ustedes, la dignidad humana es destruida por el sufrimiento, por la debilitación, por la dependencia o por la enfermedad terminal. Unen a la dignidad la calidad de vida y cuando éste decae, la vida pierde su dignidad. Yo les pregunto, estimados compañeros, ¿ustedes creen que las personas con la enfermedad terminal son indignas? Esto es una mentira. Apelan también a la libertad y voluntad de una manera bastante bien argumentada. La vida es hasta la concepción de la muerte sea natural, no por un tratamiento médico. Las consecuencias que tendríamos al aceptar la ley de aplicación de la eutanasia serían, en primer lugar, se abriría la oportunidad de tener varios tipos de eutanasia, con o sin consentimiento del paciente o de los familiares. En segundo lugar, les darán mensaje a las personas enfermas que quieren seguir viviendo, pero ustedes les dan dando a entender que su vida ya no vale nada, que su vida ya no es digna, por el hecho de estar en una simple cama repostado. En tercer lugar, todas las personas van a tener desconfianza con los tratamientos médicos, por el hecho de que su paciente se encuentre en un estado crítico y en el cual no pueda defenderse. No sabemos si en el día de mañana esas personas les hayan sido suministradas la eutanasia. En conclusión, la aplicación de la inyección de la eutanasia no va a modificar la calidad de vida. Nuestra cultura por una vida digna no debe ser considerada como todas aquellas relaciones médicas por ponerles fin a este caso. La señora Ana Estrada busca que un médico, que una tercera persona ajena a ella, le introduzca esa aplicación de esa inyección de la eutanasia para poder acabar con su vida. Por lo cual yo les pregunto a ustedes, ¿será considerado una muerte digna? En el Estado peruano se le considera como homicidio piadoso. Tengamos un respeto a la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Doctor Gilmer, ¿alguna pregunta? Sí. Usted está con la posición en contra de la eutanasia. ¿Existen derechos del enfermo moribundo? Por decir, el derecho a no sufrir inútilmente, el derecho a que se respete la libertad de su conciencia, el derecho a conocer la verdad de su situación. Unido a esa pregunta, le formulo la siguiente. Entonces, ¿cómo se puede paliar el dolor del enfermo terminal?
Sin ¿Usted duda lo alguna, dejaría que siga sufriendo? Tiene derecho usted a verlo y con que está al frente su padre, un ser querido que está sufriendo y le está pidiendo, por favor, que acabe con su vida. ¿Cómo se puede paliar el dolor del enfermo terminal si no queda hacer la práctica de la eutanasia? desgraciadamente, si nosotros aceptamos el recurrir a la eutanasia, estaríamos cometiendo un delito. No un delito penal, un delito psicológicamente con nosotros mismos. Todas las personas son libres, yo lo sé, yo lo afirmo, pero no sería capaz de soportar y ser quien yo decida si mi padre o aquella persona va a morir. No sabemos en qué estado se encuentra esa persona, en un estado crítico mental. Realmente no entendemos por qué ella no quiere vivir. Al aceptar la eutanasia, estaríamos criticando y dejando a un lado la medicina, los avances médicos. Por lo tanto, yo no aceptaría y no le aplicaría la eutanasia a un familiar o a un ser querido. Eso es todo, profesor Hugo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Gilmer. Ahora es el lugar de Renata Pérez Fuentes. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos muy lejos. ¿Ahora? No, todavía muy lejos. Permítame. ¿Así está mejor? Un poco mejor, sí. ¿Puedo empezar? Adelante. Buenas tardes al jurado y compañeros presentes. Mi nombre es Renata Pérez Fuentes y el día de hoy presentaré el caso en contra de la eutanasia, puntualizando también algunas observaciones generales que competen al caso concreto de la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima hacia la ciudadana Ana Estrada Ugarte. Los avances en materias como medicina y tecnología han supuesto un aumento en la expectativa de vida de las personas. Uno llega a más viejo, coloquialmente dicho, y ahora es más probable que en el pasado tener una muerte por enfermedades crónicas degenerativas. Y para ello, algunos argumentan que hay demasiada gente sufriendo, quienes se verían beneficiados en gran medida de legalizarse la eutanasia. El tema involucra muchos debates de índole médica, legal, ética, personal, social, antropológica y religiosa, mismo que no solo concierne a expertos en salud, en ética, porque también se involucran políticos y, claro está, el público en general. Originada del griego, la palabra eutanasia significa buena muerte. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la define como el acto deliberado cometido por una persona con la intención de morir sin dolor, o el fallo para prever la muerte por causas naturales en casos de enfermedad terminal o coma irreversible de otra persona. Los aspectos legales y éticos del concepto y la aplicación de la eutanasia siguen siendo hoy en día tema de varias discusiones en diversos países. Científicos e investigadores aún se encuentran intentando llegar a un consenso general sobre tremendo dilema. ¿Y qué hay de nuestro caso concreto respecto a la ciudadana Ana Estrada Ugarte? Pues hay algunos temas que debemos exponer primero. Empecemos porque en los requerimientos de conformar una junta médica que realiza la aludida, como elaborar un protocolo, entre otras acciones, no son un asunto que deba tratar el Ministerio de Salud, al tratarse de un órgano rector de la política de salud a nivel nacional. Se está pidiendo tanto la validación y aprobación para un caso particular, no algo de carácter general a nivel nacional, que es la verdadera competencia del Ministerio. Además, se trata de un procedimiento contrario a la norma, algo que le haría obrar en contra de sus facultades. Por otro lado, la propia demandante reconoce que no contamos con una regulación nacional sobre la eutanasia, motivo por el cual ha debido recurrir a un amparo.
Parte de lo que pretende es obtener a través de la sentencia un protocolo y regulaciones para el proceso. En otras palabras, convertir en órgano legislador al juez constitucional, hecho que contraviene el sistema democrático que nos rige. Esto lo respeta también el Tribunal Europeo, que si bien se ha pronunciado a favor del tema de la muerte digna, deja que cada estado regule mediante sus propias modificaciones a la legislatura. Algunos lo han hecho, otros no, y esto no significa que se estén afectando los derechos del individuo. Se cita también al caso colombiano, pero en este escenario hubo un exhorto al Poder Legislativo para, valga la redundancia, legislar este derecho. Una vez hecha la norma, fue posible ejercer el derecho como tal. Respetamos el deseo de la demandante y el ejercicio de su derecho al amparo. Dicho esto, consideramos que su solicitud a una muerte asistida es errónea, no porque pretendamos negarle su autonomía, libertad o los derechos que ella ha considerado vulnerados, sino debido a la inexistencia de legislación sobre eutanasia en el país, que correspondería a una esfera y medios jurídicos distintos. En el presente caso, enfrentamos problemáticas a resolver de índole ético y jurídico, filosófico, cuando tenemos también que resolver la interrogante, ¿qué es la vida? Porque reducir la discusión a un mero debate técnico donde se priorice la biología es tremendamente reduccionista. ¿A quién se le considera un ser humano que pueda morir? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué determina el valor de una vida humana? Estas preguntas no solo son para tener una crisis existencial en el baño, son base y fundamento para conceptos como democracia, libertad, dignidad e igualdad, pilares fundamentales en nuestra sociedad. A estas cuestiones tan complejas debemos añadir lo siguiente: la muerte asistida no es una decisión sencilla. Por mencionar algunos aspectos, deben considerarse cuál es la definición precisa de intolerable dolor, considerando perspectivas del solicitante y el médico profesional. Si el padecimiento es irremediable e inevitablemente incurable, verificar la competencia mental y preservación del juicio, y por último, observar que todos los procedimientos sean correctos y seguros para garantizar la muerte en tiempo corto y sin sufrimiento. Nos encontramos en contra, pues, no solo porque únicamente contamos con referentes extranjeros que podrían servir para delimitar el camino a seguir sobre la materia en el futuro. Además, hasta no contar con estudios oficiales, los criterios clínicos que decidan si es o no procedente la eutanasia, un listado sobre qué clase de enfermedades estarán sujetas a ella, los medicamentos a utilizar y la capacitación y aceptación de las cuales debe tomar conciencia el personal médico encargado. Así pues, nos encontramos ante un caso donde no existe norma vigente donde se reconozca la eutanasia, ni tenemos desarrollados un protocolo de acción, mucho menos los procedimientos que deberíamos realizar. Es por ello nuestra posición en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. Doctor Gilmer, ¿alguna pregunta? Bueno, usted, alumna Renata Pérez, nos está dando un sesgo bastante importante relacionado con lo que corresponde a la eutanasia. Para usted, ¿la cuestión de la eutanasia es o no un problema social? Partiendo de que en las civilizaciones antiguas, ¿no?, si no me falla la memoria, creo que era en Esparta, en el monte Taigeto, aquel niño que nacía deforme, pues lo subían ahí y lo arrojaban. Eso transcurrió hasta que llegó a calar las concepciones del cristianismo, donde la eutanasia dejó de ser un problema social prácticamente hasta el siglo XIX. Entonces, para usted, ¿la eutanasia es o no un problema social? Sí se trata de un problema social porque debe empezar la conversación desde nosotros, doctor, para eventualmente de alguna manera llegar a los medios jurídicos que nos permitan
ampliar aún más la discusión, vaya, y poder informarnos sobre el tema de una mejor manera, porque de nada va a servir que yo tenga mi postura sobre la eutanasia si no la pongo en crisis o la contrasto con la de otra persona, un profesional médico, un profesional antropológico, un profesional religioso. Necesita forzosamente haber este encuentro social para poder llegar a un acuerdo, a un consenso, vaya. Entonces, ¿usted está de acuerdo de que la aceptación de la eutanasia es o no un signo de civilización? Creo que cualquier tema donde podamos llegar a una posición compartida lo es, sí. Correcto. Gracias, profesor Hugo. Muchas gracias, doctor Gilmer. Muchas gracias, Renata. Vamos ahora con Jaime Omar Reyes Guzmán. Sí, servidor. Buenos días. Adelante, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, doctor, estimados compañeros, estimado jurado y amable público que hoy nos acompaña. El día de hoy, como mis antecesores, vamos a tomar el tema respecto de la eutanasia y la solicitud de amparo ante la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal del Perú. Bueno, para empezar con esta intervención, debo empezar primeramente con una frase muy profunda desde mi punto de vista, en la que, bueno, la cual dice más o menos así: el único requisito para morir es estar vivo. Es una frase de Liam Preckno. Como mencioné, es una frase tan profunda como el tema al que vamos a abordar. Y bueno, desde un principio, desde los principios de la historia humana, se ha ido mejorando, se ha ido buscando nuevas formas para sanar el sufrimiento, sanar el dolor, sanar las enfermedades. En los últimos años, en las últimas décadas, claramente ha habido una mayor modernización, tecnología y ciencia para el tratamiento de todo tipo de enfermedades. Tal vez no todos ni todas, pero la mayoría de las enfermedades, gracias a los avances científicos y la tecnología, han sido y han podido ser superadas. Por lo tanto, en los últimos 100 años, la longevidad del ser humano ha incrementado en un, podamos decir, un 50%. Por lo tanto, una persona que hace 100 años, a los 50 años estaría en sus últimos días, hoy 50 años es la segunda juventud, ¿no? Por lo tanto, con dichos aparatos, métodos científicos, se ha podido salvar, cuidar y proteger la vida humana. Pero a veces hemos llegado, como en este caso de Ana Estrada, a preguntarnos, ¿en verdad se debe proteger y seguir luchando por una vida en la cual simplemente queda dolor, agonía, desilusión? Entonces ahí es donde entra la pregunta no filosófica, no jurídica, no médica, sino humana, a detener el dolor de ya sea un ser querido, un paciente, un conocido, un tercero. El humano debe tener la sencillez, la humildad de reconocer el dolor ajeno y no tratar de legislar, no tratar de imponerse sobre esa decisión de que no es propia ni de una ley ni de un tercero. Es simplemente del propio ser humano que está sintiendo ese dolor. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal del Perú, el cual determina una pena no máxima o no mayor a 3 años a quienes ayuden o realicen algún acto, obviamente consensuado, bajo las medidas de salubridad pertinentes y con autorización del paciente para terminar con su vida, con una vida digna. Sin embargo, eso, como ya mencioné, está penado por ese código, por ese artículo, con una pena no máxima de 3 años.
Lo que quiere hacer la señora Ana Estrada es poder tomar la decisión de terminar con su vida sin afectar a ninguna persona, a ningún tercero, lo cual no es nada egoísta, pero las personas que deciden no apoyarla o no darle esa decisión, creo que son más egoístas que la propia persona que está sufriendo, que está teniendo el dolor. Por lo tanto, nosotros, como ya mencioné, a favor tomamos los argumentos principal que aquí debemos tomar en cuenta. Hay una ponderación de derechos, ponderación de sentimientos. Jurídicamente, tanto México como otros países, como lo ha mencionado el doctor, se han pronunciado en diferentes partes a favor y en contra. Entonces, debemos de tomar en cuenta que no es un tema fácil, no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda abordar todos los días y decidir con las manos en la cintura. Se debe ponderar cada parte del problema. Por ejemplo, aquí, en este problema, en el caso concreto, la señora Ana está poniendo en un lado de la balanza a su vida y del otro lado la dignidad, la libertad, la autonomía, una vida digna y la capacidad de tener una muerte sin dolor, una muerte, pues más que nada saludable, tanto para ella como para las personas que la ven sufrir. Y saludable no solamente quiero decir que su salud física va a mejorar, claro que no. Su salud mental es una liberación para ella y una liberación del dolor que la gente que la quiere o que la rodea va a sentir al saber que ya no sufre. Entonces, como he mencionado, los derechos fundamentales de la dignidad, la autonomía, la libertad de decisión, la libertad de dejar sentir dolor, sobre una ley que en efecto es regulada y es reguladora de las actividades que una persona puede tener sobre su propia vida. En este caso concreto, creemos que es imperante la inaplicabilidad de dicho artículo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime Omar. Doctor Gilmer, ¿alguna pregunta? Sí. La sentencia peruana, y está opinando con su grupo la posición favorable de que se practique la eutanasia. Si tenemos en cuenta la mencionada norma jurídica del Código Penal, puede darnos a conocer cómo es que vía amparo se declara fundado en la pretensión de la agraviada que ha postulado su derecho al ejercicio de la eutanasia. Sí, por supuesto. Es una cuestión de inconstitucionalidad de la norma. Por lo tanto, vía amparo, que es el modo, la vía idónea para arreglar cuestiones de constitucionalidad, se arreglan este tipo de situaciones, porque el derecho de la vida es un derecho fundamental, y también el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía, como lo he mencionado, son derechos fundamentales y humanos, reconocidos en toda constitución. Por lo tanto, si en el momento de la aplicación del artículo mencionado se violan dichos derechos fundamentales, claramente va a ser un caso que puede ser y debe ser resuelto por la vía de amparo. Entonces quiere decir que esa norma jurídica, que según su criterio ha sido declarado inconstitucional en su aplicación, ¿sería un precedente para todos los casos? O sea, la norma jurídica prácticamente ya no tendría eficacia jurídica consecuencia de la acción de amparo. Claramente, como lo menciona en su resolución, el de amparo, se dice que se realizará la inaplicabilidad de dicho artículo por única ocasión,
por una causa excluyente, por la ponderación que tenemos en esta situación en particular, que es una enfermedad terminal, incurable y que genera dolor extremo a la persona. Por lo tanto, hemos visto que obviamente hay enfermedades en las que hay dolor, pero siempre puede haber una solución, una operación. De alguna u otra forma se puede llegar a la solución de dicho problema médico. Sin embargo, aquí la finalidad de esa vida, la terminación de la vida de la persona, Ana, es inevitable y va a ser con puro dolor, puro sufrimiento para esa persona y para las personas que la rodean. Por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional ha llegado a la determinación de que se puede ponderar los derechos de la dignidad a tener una vida digna, una muerte digna y sin dolor, a la aplicación de un artículo como el que estamos tocando en este momento. Ante esas circunstancias, ¿la eutanasia afecta o no a la institución familiar? Claro que sí. Como lo mencionó hace un momento en unas intervenciones anteriores mi compañero Carlos, él claramente dice que él no lo haría para un familiar. Siento que la decisión de la eutanasia, aparte de ser personalísima, debe ser también dolorosísima para las personas que rodean a la persona con dolor. Porque por un lado la ven con dolor, la ven sufriendo, la ven rogando por estar tranquila, por estar en paz. Pero por otro está la situación que no la van a volver a ver. No van a poder volver a estrechar su mano, no van a poder volver a verle los ojos, a sonreír con ella. Por lo tanto, claro, es una situación familiar, personal y social. Gracias. Eso es todo, profesor Hugo Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Omar y doctor Gilmer. Ahora es el turno de Jacqueline Leonel Ramírez. Buenas tardes. Adelante. Más ético es en ciertos casos el ayudar a morir. Isabel Allende. Buenas tardes, señores del jurado y compañeros presentes. Mi nombre es Jacqueline Leonel Ramírez y represento al equipo 3. El día de hoy les hablaré sobre la eutanasia, el cual es un tema complejo y polémico a la hora de abordarlo, puesto que se puede observar desde diferentes perspectivas, como puede ser la jurídica, la médica, moral o social. En este sentido, hemos de precisar a qué se refiere el concepto de eutanasia y distinguirlo de otros. Por un lado, tenemos el concepto de eutanasia, que hace referencia al acto que busca provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que ésta sufra. Esta, a su vez, se puede dividir en activa cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, o pasiva cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos, medicamentos o alimentos. Por otro lado, tenemos el suicidio asistido, que consiste en proporcionar en forma intencional a una persona los medios, procedimientos o ambos para suicidarse. Actualmente, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos en México y a nivel internacional, solo 8 países permiten la eutanasia activa. En aras de lo anterior, surge la interrogante: ¿por qué debería ser legal la eutanasia? Imaginemos por un momento que un ser querido está gravemente enfermo y conforme pasan los años su condición empeora. No hay cura, solo hay medicamentos que logran extender la vida de él, pero que no ayudan con el desgaste físico ni emocional que está pasando esa persona. Entonces, un día tu familiar te pide de una forma tranquila, pero con una voz que solo tú como familiar reconoces que se encuentra desesperado y que está cansado de intentar luchar y no ver mejoría. Entonces, él te pide que pongan fin a su vida mediante la eutanasia. Pero resulta que tu país está prohibida. Tratar de imponer un amparo solo lo hace un procedimiento tardío, en el que tu familiar sufre cada vez más, y trasladarte a un país en donde esto es legal tampoco es una opción, porque resulta imposible dadas las circunstancias. Es muy fácil opinar pero tú no eres esa persona que se encuentra en ese estado, pues no eres quien lo padece, eres una persona sana y 100% independiente. Actualmente, la mayoría de argumentos en contra de la eutanasia están cargados de un carácter moralista e incluso religioso. La mayoría encuentran fundamento en el hecho de que el médico tiene como función la de salvar vidas y no ayudar a terminarlas, o que el Estado debe garantizar la dignidad de las personas y la eutanasia resulta ser todo lo contrario. En este sentido,
debemos precisar por qué la eutanasia debe ser legal, haciendo apología a la sentencia de Ana Estrada, una psicóloga peruana de 44 años que padece poliomielitis, una enfermedad rara y degenerativa que inflama y debilita los músculos. En 2015, dicha enfermedad alcanzó sus músculos respiratorios y Estrada acabó con una traqueostomía y una gastrostomía, y renunció a ser autónoma y quedó bajo el cuidado de enfermeras las 24 horas del día. El 22 de febrero del año en curso, la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de la demanda de Ana para que el Estado le reconozca el derecho a la muerte asistida y le permita que le sea practicada la eutanasia. Cabe mencionar que no existían precedentes de eutanasia en Perú. Por su parte, en la Ciudad de México, si bien no tenemos precedentes de eutanasia, desde 2008 contamos con la Ley de Voluntad Anticipada, en la que predomina la decisión de una persona a ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando ésta se encuentra en una etapa terminal, configurando así una especie de eutanasia pasiva. Sin embargo, esto no pone fin al sufrimiento de la persona, pues si decide seguir con los tratamientos o cuidados paliativos, estos solo alargan su estancia de vida, pero no le aseguran vivirla con dignidad. Por otra parte, si decide no continuar con los tratamientos, su estancia de vida se acorta, pero el dolor se vuelve cada vez más intenso e insoportable, y tampoco le aseguran llevar una vida digna. México se ha caracterizado por estar en vanguardia en cuanto a la creación de leyes que se ajustan a las realidades sociales. ¿Por qué la eutanasia debería ser la excepción? Debemos entender que no hay bienes ni fines absolutos. El catedrático John Finnis establece que incluso la vida no es 100% absoluta, pues en algunos países existe la pena de muerte y en Ciudad de México en específico es legal el aborto e incluso está permitido matar en legítima defensa. Nuestra Carta Magna se caracteriza por ser protectora de derechos fundamentales de las personas, en especial por glorificar el derecho a una vida digna. En este sentido, debemos entender que la muerte es parte esencial de la vida, es algo que nos depara el destino a todas las personas. Garantizar una vida digna trae implícito el tener una muerte digna y en las mejores condiciones posibles. Cuando el Estado no puede permitir una muerte digna, pierde su carácter protector de derechos humanos. Legalizar la eutanasia y asegurar el derecho a una integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo y sobre todo a una vida digna de las personas y su derecho a poner fin a esta cuando ya no es posible vivirla en las mejores condiciones posibles, siempre y cuando se reúnan las siguientes características. Primero que nada, que se trate de una enfermedad incurable y que suponga una agonía larga y dolorosa y que sea realizada por un médico calificado para ello. Y a su vez que ésta sea solicitada en un momento de lucidez por el paciente. Consideramos que una propuesta adecuada que permita la eutanasia debe basarse en los siguientes puntos fundamentales. Primero que nada, dejar sin responsabilidad al médico que accede al pedido. La segunda, realizar unas entrevistas cada cierto tiempo al paciente a fin de asegurar que efectivamente está 100% seguro de realizar el procedimiento. A su vez, se debe contar con ayuda psicológica tanto para el paciente como para sus familiares y contar con testigos que presencien dicha solicitud y que sea posible cancelarla en caso de que el paciente así lo decida de último momento. También que sea responsabilidad del médico utilizar los elementos adecuados y contar con organismos especializados como el Comité de Bioética para que analicen el procedimiento por el cual se lleva a cabo la eutanasia y remitirlo a la Fiscalía en caso de que éste no se haya dado bajo las condiciones óptimas. Recordemos siempre que la muerte no es tan grave, pero el dolor sí lo es. Cuando la muerte llega, el dolor termina. Es cuando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. ¿Alguna pregunta, doctor Gilmer? A ver, usted ha expuesto lo que corresponde a hacer un análisis de la sentencia peruana. Muchas preguntas se pueden formular al respecto. El tema de la eutanasia, estimados jóvenes, es un tema de nunca acabar. Habrá corrientes favorables, habrá corrientes en contra, pero ahí está el ser humano. Si la muerte es inevitable y el dolor es una escuela de vida, ¿qué sentido tienen los esfuerzos de la investigación científica para mitigar el dolor y para alejar lo más posible al momento de la muerte?
¿Ha entendido la pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, considero que dichos esfuerzos científicos resultan ineficaces cuando ya no es posible garantizarle una vida digna al paciente, cuando lejos de mitigar el dolor, lo alargan, lo terminan alargando, aunque sea menos, lo siguen alargando, juegan a ser Dios, puesto que quieren alargar la vida cuando ésta ya se encuentra en un estado, pues no óptimo para que la persona pueda vivirlo en las mejores condiciones posibles. Voy a darle a conocer un caso muy doloroso para mi persona. No se trata de un familiar de nacionalidad chilena, vive allá y le pusieron una vacuna, las 2 dosis. Él, sabiendo que prácticamente a su criterio estaba inmune al virus, ha hecho su vida práctica. Él es contador público. Y sin embargo, contrajo el virus y ahora está agonizando, pese a estar vacunado. Los médicos lo quieren entubar y él ha manifestado su rotundo no. No quiero entubar. Ya quiero morir. Ya no soporto los dolores. Hay una situación de responsabilidad por parte de los científicos que crearon esa vacuna. Hay una situación de responsabilidad en lo que corresponde a su decisión de él de que se le practique la eutanasia. La primera pregunta es un poco lejana al tema a tratar, pero me encantaría conocer su criterio. Gracias. Considero que no existe una responsabilidad en cuanto a los médicos, puesto que es bien sabido que no a todos nos funcionan ciertos tratamientos. Nuestros organismos van a reaccionar de diferentes formas. Entonces, lo que puede funcionar para uno no puede ser lo más eficaz para otro. Así que, pues, considero que no hay ninguna responsabilidad para los médicos de dicha vacuna. Y en cuanto a lo otro, a la decisión de él de que se practique la eutanasia. Pues considero que atendiendo a los derechos fundamentales de dignidad de las personas y el derecho a vivir una vida digna y en las mejores condiciones posibles, pues está en todo su derecho de pedir la eutanasia, puesto que cuando ya no es posible asegurar llevar una vida digna, pues considero que lo mejor sería la eutanasia. Gracias, estimada alumna. Gracias, profesor Hugo. Gracias, Jacqueline. Gracias, doctor Gilmer. Hemos llegado al final de esta sesión con este grupo. Vamos a reunirnos en privado, el doctor Gilmer, el maestro Baden y un servidor para reunir impresiones y generar no las calificaciones, sino el conteo de los puntos. Y en la siguiente sesión les daré yo aviso de quiénes son los que pasan a la siguiente ronda. Gratamente tengo varias personas que se prepararon muy bien y gratamente veo este evento. Les agradezco mucho. Doctor Gilmer, como siempre, agradeciéndole su proximidad con nosotros y sobre todo con nuestros alumnos que siguen aprendiendo de usted. Seguiremos aprendiendo de usted. Yo siempre seguiré diciendo que sigo siendo un alumno de usted y agradecerles a todos por su compromiso y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.